la visión de integrar América Latina para el cumplimiento de la visión global. El plan para alcanzar la misma se basa en 2020 6R. Está casado con María Fernanda Snadeiro y son padres de 3 hijos, Santiago, Fernando y Valeria. Y él en esta mañana disertará su conferencia en Conexión Cultural a través de perspectivas integradas. Amén. Pastor David, Dios le bendiga. Amén. Tenemos un problema acá de diferencia de altura, pero bueno, ya lo vamos a arreglar. Gloria a Dios, amén. Bueno, mi papá decía que la estatura se mide desde las cejas para arriba. Así que en ese sentido andamos. Usted es más grande que yo, hermano, más alto. Amén. Buenos días, hermanos y hermanas. ¿Cómo están ustedes? Amén. Veo que están disfrutando este retiro. Veo que se están alimentando bien. Qué cantidad de comida, ¿eh? No todos los retiros ofrecen esa abundancia. Y lo más importante es que Dios nos está visitando, Dios nos está hablando, ¿no? En los momentos informales, en los pasillos, en las conversaciones, con los amigos, en los servicios, en los momentos de adoración, en los momentos de descanso. Dios está hablando. No es que Dios no hable, si nosotros estamos dispuestos a escucharlo. Y cuando el Señor habla, Él tiene la expectativa de que hagamos silencio, ¿no? Que nos quedemos quietos un momento. Nosotros los pastores, pastoras, líderes, tenemos la tendencia a ser hiperactivos. Y cuesta detenernos, cuesta pararnos, ¿no? Y quedarnos quietos delante de la presencia de Dios para que Él trate con nosotros. Y estos retiros, estas convenciones, tiene como propósito fundamental tener este encuentro con Dios. Yo estoy muy agradecido por ser parte de la Iglesia de Dios y parte de la Iglesia de Dios en Argentina. Ayer estaba hablando un momento con el comité ejecutivo y ven en la mesa hay hombres, me gustaría decir hombres y mujeres, lamentablemente ahora hay solo hombres, pero habrá mujeres pronto, amén. Los desafío a que vayan involucrando a los ministros ordenados en los procesos de dirección. Dios le ha dado un dote especial a las mujeres para liderar, ¿no? Y no tenemos por qué limitar nuestra lideranza, como dicen en portugués, no, solo con hombres. Tenemos que potenciarnos también con la contribución femenina. Pero alrededor de la mesa, ver esos hombres, les comentaba yo a ellos que me llenó de gratitud ver a personas que han sido mis mentores en el proceso de formación. El hermano Osvaldo Pupilo, me tocó trabajar con él unos años. En ese tiempo me dio la oportunidad de continuar el ministerio que él y Lidia estaban desarrollando en ese momento, que fue un alto honor. Mi pastor de distrito en ese tiempo fue Salomón, quien me enseñó también esa pasión por la obra, ese amor por la ciudad. Pastor Villanueva, ¿no? Presentando en ese momento solamente Santiago había nacido, ¿no? En el 90, en el Mundial. Mientras Argentina hacía goles, nosotros teníamos hijos con Fernanda ahí, ¿no? Buenos Aires, ¿no? Y así, ¿no? Ir aprendiendo de los colegas, ¿no? La última experiencia con mi estimado Demetrio, ¿no? Y Gina, su hospitalidad en la casa nacional y esa posibilidad de soñar juntos, de pensar, ¿no? Y de colaborar juntos, ¿no? Desde ya Demetrio nos une una relación muy larga. En realidad, y yo les quiero decir una cosa, y no sé si lo he dicho antes, pero Demetrio era uno de los supervisores regionales entonces que enviaba más estudiantes al Semisud. Y él lo hacía de forma intencional.
y recogía los dineros para becar a esos estudiantes, invirtió en la juventud. Si ha habido una persona que me ha enseñado a invertir en la juventud, ha sido Demetrio. Imagina, han apostado por los jóvenes. Y eso es muy importante, eso marca la vida. Y doy gracias al Señor porque tenemos una rica herencia. Y tenemos hombres y mujeres que nos han modelado el camino para las nuevas generaciones. Y ahora nosotros somos los que tenemos que modelar el camino para las próximas generaciones, ¿no? Y tenemos que ser atrevidos como fueron atrevidos los pioneros. ¿Quién no diría que Atanasio fue atrevido? Fue atrevido en su abordaje ministerial. Fue atrevido cuando quiso comenzar la iglesia entre los universitarios en resistencia. Fue atrevido cuando puso ceniceros en las bancas para que se sintieran más cómodos los pecadores, mientras él no les hablaba y daba conferencias para llevarlos finalmente a un encuentro con Jesús. Hay que ser atrevido para hacer cosas atrevidas, ¿no? Y yo no sé qué es lo que nos ha pasado en el camino, que nos ha hecho más tímidos en nuestro abordaje hacia ganar las ciudades para Cristo, pero los antecedentes que tenemos son antecedentes muy fuertes, que yo los aprendí en mis estudios doctorales años después. Es más, en mi tesis doctoral, en mi introducción, yo relato la vida y ministerio de Atanasio Robef como modelo de misión para el siglo XXI. ¿Sí, Osvaldo? Exacto, muy atrevido. Exacto. Ese es atrevimiento puro. Vamos atendiendo instituto bíblico en el 56. Exacto. Ese atrevimiento santo. Y alguien mencionaba ayer, es que hemos perdido el enojo santo. Es como que hemos perdido la capacidad de indignación. Y si hay algún momento en la historia donde tenemos que indignarnos por lo que está ocurriendo en nuestra sociedad, es hoy. Y tenemos que desarrollar una pasión santa entonces para conectarnos con las ciudades y con los pueblos. Y si no nos conectamos con las ciudades y con los pueblos y con las personas que no conocen al Señor, es que nuestro nivel de pasión por los perdidos es mínimo. Y es por esto que yo le digo a los colegas en todas partes de América Latina, no invirtamos toda nuestra energía y tiempo defendiendo la fe y defendiendo nuestra doctrina. Yo obviamente estoy consciente como profesor de teología también de que es necesaria la apologética y es necesario que defendamos la sana doctrina, pero no podemos ocupar toda nuestra energía solamente en una posición defensiva. Argentina mete goles porque es ofensivo. Y la gente ofensiva, los equipos ofensivos son los que adelantan entonces el reloj, ¿no? Y la cuenta. No, yo creo que necesitamos desarrollar una actitud más ofensiva en el buen término de la palabra, no maltratar a las naciones, no maltratar a las ciudades y a las personas que no conocen a Jesús, sino que adelantarnos y acercarnos a ellas y a ellos para luego acercarlos de la mano a Jesús. Nuestro ministerio fundamental es acercar a las personas a Jesús. No es engrandecer nuestra denominación, no es tener triunfos para gloriarnos de ellos, no es edificar el templo más grande, no es impresionar con nuestras obras. La tarea fundamental que usted y yo tenemos es acercar a las personas a Jesús. Y la pregunta es, ¿estamos acercando a las personas a Jesús? De todo lo que hacemos, ¿cuánto de lo que hacemos tiene que ver con acercar a las personas a Jesús? Y eso es lo que es a mí lo que me preocupa. Ayer también en una de las conversaciones informales surgió el tema de que tal vez no amamos como deberíamos amar nuestras ciudades.
Y es verdad, yo creo que nos falta pasión por nuestras ciudades. Tenemos que amar a nuestra nación, no para ser nacionalistas, porque en un sentido de patriotismo y nacionalismo a veces somos muy buenos, ¿no? Somos los mejores. Pero no en el sentido de amar a nuestra nación y amar a nuestros pueblos y amar a las personas de estas ciudades. Y lamentablemente hemos desarrollado una apatía por las ciudades, porque hemos llegado a pensar que las ciudades son centros de mundanal ruido, de actividad satánica, con la cual no podemos nosotros conectarnos. Y una mala formación a veces discipular, una mala formación en nuestro discipulado cristiano nos ha hecho cortar las relaciones con el mundo. Hermanos, y en ese sentido tenemos que estar más conscientes que debemos ser mundanos. O sea, tenemos que ser más mundanos. Dígale a la persona que está a su lado, oye, debemos ser más mundanos. Le cuesta decirlo, ¿eh? Hay alguno que no ha podido verbalizar eso. Tenemos que aprender a ser más mundanos, hermanos, porque si no somos extraterrestres. Y a veces vivimos en nuestras iglesias como extraterrestres. Cuando nuestro compromiso es con el mundo. Dios nos ha dejado aquí en la tierra para cumplir una misión en la tierra. No tenemos una misión hacia la luna, acá hacia Marte, hacia el universo. Nuestra misión es hacia la tierra. Y Jesucristo nos modeló el camino encarnándose, haciéndose hombre, Dios con nosotros. Y a veces nosotros que somos hombres y mujeres de carne y hueso, nos vamos en un trayecto de divinización, ¿no? De ángeles, ¿no? Queremos ser querubines, ¿no? Cuando la creación de Dios, la corona de la creación de Dios, son las mujeres, amén. Amén. Parece que no hay mujeres acá, ¿eh? Porque el Señor, después de crearlo todo, lo halló bueno, y cuando creó a la mujer, la halló muy buena. La creación final del Señor. Entonces, en un sentido, tenemos que volver yo creo que a alinear nuestros pensamientos. Yo ya no le pregunto a los pastores, oye, ¿cuántos miembros tienes en la iglesia? Le pregunto más bien, ¿cuántos pecadores tienes en la iglesia? Oh, no, en nuestra iglesia no hay ningún pecador. Bueno, mal hecho. Porque si tu ministerio está dentro de las cuatro paredes y no está saliendo a la ciudad, por lo menos debería llenar tu templo con pecadores. Porque sí, para encerrarnos en cuatro paredes somos expertos. Para marginarnos de la sociedad somos expertos. Para desarrollar una ceguera institucional somos expertos. Para no ver las necesidades alrededor nuestro somos expertos. Y yo creo que si vamos a hacer templos céntricos, dentro del templo, entonces traigamos al templo a los pecadores, pues, para poder discipularlos. Porque si no, usted está engordando nomás a unas ovejas ahí y manipulando toda una teología del remanente fiel. No abusamos de ella y decimos, oh, es que nosotros somos pocos pero buenos. Somos el remanente fiel y estamos esperando el regreso del Señor. Somos salvos. Aunque el 95% se vaya al infierno. Cuando la voluntad de Dios es que todos escuchen, que a todos se les dé la oportunidad, que todos vengan al arrepentimiento, que ninguno se pierda. Esa es la voluntad del Señor, que ninguno se pierda. Y a veces nosotros en la iglesia llegamos a pensar que está bien que se pierdan. Malcriados, mundanos, paganos, inicuos, impíos, rebeldes. Y nos emocionamos, digamos, descalificando a la humanidad. Como que la sociedad no ve a la iglesia, a nosotros, de frente. Un pastor me decía ahora, mientras tomaba una taza de café, me decía, es que yo ya estoy desesperado dentro de la iglesia, quiero que la iglesia esté afuera de la iglesia. Parece una contradicción interna, ¿no? Quiero que la iglesia esté afuera de la iglesia. Y es precisamente ese el tema principal de esta convención, ¿no?
¿Cómo podemos conectarnos? ¿Cómo podemos desarrollar amor y pasión y compasión? Un sentimiento inteligente y de entrega hacia las ciudades y hacia las personas. ¿Cómo podemos renovar nuestra pasión por los inconversos, por los perdidos? ¿Y cómo podemos desarrollar una vista 2020 hacia afuera para ver los desafíos y para ver las oportunidades? También para observar las amenazas y las limitaciones, que generalmente las grandes limitaciones son más bien internas. Nosotros mismos nos limitamos. Usted se ha puesto a preguntar por qué otros grupos desarrollan más rápido, por qué otros grupos tienen mayor incidencia, mayor capacidad de transformación. No, porque deben tener una teología light. Nosotros, para justificar nuestra mediocridad, somos muy buenos. Para racionalizar nuestro fracaso somos expertos. Para criticar el crecimiento del otro somos macanudos. Pero nos cuesta hacer un análisis retrospectivo y una crítica interna, para darnos cuenta que tal vez nosotros somos los que no estamos alineándonos con la misión de Dios, con el corazón de Dios. Lamentablemente hemos heredado. Alguien se robó mi computadora, ¿ya está? Bueno, ya no, mi mano no llega hasta allá, varón. Yo estaba esperando acá. Qué tremendo trabajo está haciendo esta gente joven con tecnología, amén. Te quedó corto el cable. Bueno, ponla para allá nomás. Estos hijos de Marulla son tremendos, ¿Cómo lo hiciste para clonar a tu esposa en tus hijos? Digo yo. Yo estoy preocupado por el estado de nuestra iglesia. Porque sí nos ha afectado un espíritu de triunfalismo que nos ha limitado nuestro desarrollo y nuestro impacto social y nuestro servicio social. Una creencia de que, no sé de dónde sacamos nuestras creencias. A mí me preocupa saber que en Argentina hay más de 40 millones de personas y que nosotros estamos cómodos con 40.000 miembros. Eso me intranquiliza. A mí me pone nervioso saber de que en Argentina hay más de 40 millones de personas y tenemos 500, 600 iglesias. A mí eso me afecta. ¿Estamos cómodos con 40.000 miembros? ¿Sentimos que ya hemos cumplido nuestra misión? Me incomoda cuando entramos en ese espíritu de conformismo, donde pensamos que ya lo que estamos haciendo es suficiente, en vez de tener una mentalidad de estratega. Hay una diferencia entre un general que está a cargo de un ejército en tiempo de guerra y un general que está a cargo de un ejército en tiempo de paz. Un general que está a cargo de un ejército en tiempo de paz está más preocupado por ver que los fusiles, como bien decía ayer Drachenberg, estén bien limpios, que las botas estén bien lustradas, que la cama esté bien hecha. ¿Usted cree que eso le importa a un general en tiempo de guerra? En absoluto. El general en tiempo de guerra está movilizando todo su equipo estratégico para ver cuál es la estrategia para ganar y para lograr los objetivos que deben de lograr. A mí me gustaría que desarrolláramos una mentalidad más de guerra que de paz. Si bien es cierto, tenemos que buscar el shalom, la paz, en la ciudad, pero que nuestra actitud sea de conquistar nuestros pueblos, porque estamos en guerra no contra elementos humanos, estamos en guerra contra sangre, no estamos en guerra contra sangre ni carne, estamos confrontados con las potestades de las tinieblas. Satanás tiene una estrategia bien clara, hermano, para destruir la sociedad. Es mala, está logrando sus objetivos, o sea, está destruyendo la sociedad. Usted vea el estado de las instituciones del mundo. Usted analice el nivel de corrupción de las instituciones humanas. Analice usted los problemas más serios. Ayer se nos dieron un montón de estadísticas
La condición de pobreza en América Latina, más de 200 millones de pobres todavía, y sin contar, digamos, con los millones y millones de todo el mundo. El tema de la violencia doméstica, somos expertos. En América Latina la violencia doméstica es grave. Es más, se han hecho algunos estudios por CEPAL, donde han encontrado más violencia doméstica dentro de las iglesias que en la sociedad en general. O sea, ¿qué modelo estamos dando nosotros de no violencia, de buen trato hacia la sociedad? ¿En qué medida somos la comunidad, la microcomunidad que le da esperanza a la sociedad si no estamos modelando, digamos, por ejemplo, el buen trato? Y esas estadísticas, ¿qué nos hacen a la iglesia? Gracias al Señor que no somos nosotros, menos mal que estamos nosotros en paz. Y si se pone con la cosa media seria en nuestro barrio, vemos cómo podemos escapar de ahí. Y nos vamos arrinconando a lugares, y es lo que ha hecho la iglesia en los Estados Unidos y en Europa. La iglesia se ha ido alejando, digamos, del mundanal ruido, buscando centros de paz. Es más, hoy día hay donantes financieros que están donando millones y millones y millones de dólares para crear nuevas ciudades con cristianos. Hace 3 semanas atrás estuve con un grupo de personas que habían aceptado un proyecto de 750 millones de dólares para crear una ciudad en El Salvador, junto a la frontera ahí, hacia México, cerca de Guatemala. 750 millones para 10,000 familias, para generar una sociedad con una escuela cristiana, con un hospital cristiano, con un sistema cristiano, con una cárcel cristiana, no, eso no. Tanta plata para crear un modelo, cuando nuestra responsabilidad no es crear nuevas ciudades, nuestra responsabilidad es transformar las ciudades que hay. Tenemos que amar nuestras ciudades. Esa fue la actitud de Abraham. Cuando Dios dice, bueno, hay que acabar con Sodoma y Gomorra. Y mire usted cómo empezó a negociar a Abraham para que Dios no recuerde que es un Dios misericordioso, ¿no? Y empezó a transar con Dios para ver si se podía salvar la ciudad. Esa actitud, yo ya no la veo en nuestra iglesia. Preferiríamos una destrucción total. Ya, Señor, acaba con Buenos Aires, Señor. Acaba con Callao y Santa Fe. Acaba con Capital Federal. Es más fácil que Dios acabe con eso que enfrentarnos ante la misión de transformar en el poder de Dios y en su palabra esas ciudades. Es más fácil una destrucción total, una aniquilación. Y eso no puede ser. Porque nosotros somos la única institución humana sobre la faz de la tierra que tiene un mensaje de esperanza y de futuro. No hay otra institución humana, no hay otra institución en la tierra que tenga un mensaje de futuro, de esperanza. Solamente la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros nos damos por vencidos, ya no hay más que hacer. El plan A del reino de Dios es la iglesia. No hay otro plan alternativo. Jesucristo está apostándole a la iglesia, a sus discípulos. Para eso le dijo que esperaran en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de Dios. En Hechos 2, Hechos 1 y luego en Hechos 2 vemos la realización de esa promesa. Y que no nos movamos hasta que el Espíritu Santo esté con nosotros, en nosotros, para cumplir con la misión. Y como pentecostales seríamos los que tendríamos que dar el ejemplo en la tierra de una iglesia movilizada, una iglesia con misión, una iglesia comprometida. En América Latina la iglesia de Dios tiene alrededor de 10,000 iglesias, desde México hasta Argentina, 10,000 iglesias en 80, 90 años, 80, 83 años, los que tienen más años, menos hacia el sur. En general, poquito más de 126 años llevamos ya de historia, 127 años. Pero no puede ser, hermanos, si pensamos que 10,000 iglesias con tal vez 1 millón de miembros ya
tenemos que sentarnos para celebrar. Hermanos, somos más de 500 millones acá nomás, en este continente. 1 milloncito. Solamente la iglesia de Dios tiene la capacidad real de afectar la vida de 100 millones de personas. Si cada núcleo, si cada iglesia, si cada célula se moviliza en la tarea de alcanzar a los perdidos y discipularlos y acercarlos al Señor. Pero nosotros estamos lejos de esas posibilidades porque estamos en un estado en el vehículo, cuando ahora mucho vehículo automático, todavía mucho de cambio, es neutro. Es como que estamos avanzando, si es que estamos avanzando en primera o en neutro, solamente por inercia. Pero no estamos avanzando, no le estamos poniendo el acelerador a nuestros procesos misionales. Y es por esto que hace 3 años atrás nos reunimos con el liderazgo latinoamericano y dijimos, esto no puede ser, tenemos que tener una estrategia. Tenemos que desarrollar una visión clara. Tenemos que tratar de construir algunas pistas bajo la guía del Espíritu Santo, algunas pistas, y establecer algunas metas que nos llamen, que nos convoquen a acelerar nuestro ritmo. Pero no acelerar nuestro ritmo en cuanto a acelerar nuestro activismo. Un activismo que no logra nada, como hablábamos ayer, sino cómo podemos acelerar la agenda del Señor. ¿Qué tipo de metas podemos establecernos que respondan a la palabra del Señor, que respondan a la misión de Jesucristo, a la misión de Dios en la tierra, para que como movimiento y no como monumento? ¿Cuántos saben ustedes que somos un movimiento? La iglesia de Dios somos un movimiento. No somos un monumento, amén. Queremos estar queremos tener las características de un movimiento que avance y que transforme y que sea esperanzador, ¿no?, para las naciones. Y en ese sentido, entonces, se ha dialogado mucho, se ha orado mucho para desarrollar una visión que nos ayude a ser más intencionales en nuestro trabajo cristiano, que nos ayude a desarrollar una actitud más proactiva. Disculpe que yo no puedo hacer 2 cosas al mismo tiempo, hermano, no soy multifacético como la juventud de hoy. Ahí está. Pero no está como lo quiero que esté. A ver. Ahí está. Nos reunimos con un grupo de líderes el 2010 para hacer un diagnóstico general de nuestra situación de la Iglesia de Dios en América Latina, y luego en oración y en búsqueda por 5 o 6 días encerrados ahí en Quito, Ecuador, orando que el Señor nos ayude a articular un borrador para presentarle al liderazgo y al obispado latinoamericano en México el año siguiente. Y así lo hicimos. El año 2011 en Cancún, México, tuvimos la celebración de Fiel, y antes de Fiel hicimos una convocatoria para todo el obispado latinoamericano y les presentamos un bosquejo de lo que estábamos sintiendo nosotros de parte del Señor, que le llamamos la Visión 2020. El obispado latinoamericano en ese tiempo aceptó, nos incorporó esta visión, se apropió de esta visión y nos dieron el visto bueno para seguir trabajando en ella junto, ya con una retroalimentación de las bases. Y fue en abril de este año en Guatemala donde ya se presentó formalmente la Visión 2020 a todo el liderazgo, ¿no?, y a la iglesia latinoamericana. En esa cumbre se abraza entonces la Visión 2020. La Visión 2020 no es la idea de una persona, de 2 personas, es la idea y el diálogo y lo que hemos venido receptuando y pensando ya toda la iglesia latinoamericana. Esta visión es de todos. Y en abril en Guatemala decidimos entonces todos hacer de esta visión nuestra trayectoria en los próximos años hasta el 2020 y evaluar esta situación en el 21 para establecer nuestro próximo paso misional hacia el futuro. Y en este sentido es muy importante
Y yo en el tiempo que me resta quiero ir mezclando nuestro compromiso con la comunidad en relación a la visión, porque la visión, Nicolás, tiene como sentido movilizarnos hacia la comunidad. Esto es una visión integral, es una visión que está nutrida con nuestra reflexión teológica, bíblica, eclesiástica de los últimos 30 años. Esto no viene de Europa, no viene de Estados Unidos, esto es un análisis nuestro de América Latina, entendiendo nuestra realidad contextual y desde aquí tratar de ser fieles al compromiso que tenemos con el Señor Jesús como iglesia. Y obviamente está aceptada y avalada por nuestra iglesia internacional. El hermano Tim Hill, que es el director mundial de misiones en Cancún, nos dijo: nunca antes había visto dentro de nuestra iglesia de Dios en ninguna parte del mundo una visión más comprensiva que esta. Y eso es muy importante escucharlo de los labios de un americano. No. Pero hermano, eso también nos ayuda a superar ese complejo de langosta que tenemos los latinoamericanos. Pensamos que somos de segunda. A veces pensamos que para ser bueno hay que ser europeo o norteamericano, cuando la riqueza cultural, la riqueza sapiencial, la riqueza cognitiva, la riqueza que tenemos nosotros de recursos humanos y recursos naturales en América Latina es tremenda. El pueblo latinoamericano, la complejidad de nuestras culturas es fabulosa, la integración de nuestras etnias y digamos de nuestras lenguas en América Latina y de nuestra historia es increíble. Y tenemos que aprender a valorarnos nosotros mismos y saber que podemos ser instrumentos de misión y participar en la misión global de Dios desde América Latina. ¿No? Y creemos en eso nosotros. Y a mí me ayudó mucho de que nos han venido evaluando desde otros aspectos para entender lo que Dios está haciendo con nosotros. Pero tenemos que entender esto, y Dios está haciendo cosas grandes. El Semisud hace unos años incorporó una nueva maestría que se llama Desarrollo Integral de la Niñez, y eso fue un producto latinoamericano. Vinieron los docentes y los administrativos de la Universidad Lee nuestra en los Estados Unidos, y le gustó tanto a Osvaldo esa maestría de Desarrollo Integral de la Niñez que dijeron: queremos esa maestría, ese programa en la Universidad de Lee. Les autorizamos, copiaron nuestro currículo, lo revisaron, los adaptaron para la cultura norteamericana, los metieron a las asociaciones de acreditación de los Estados Unidos, lo aprobaron y ahora ya han graduado ellos en los Estados Unidos personas con una maestría en Desarrollo Integral de la Niñez, que fue un producto latinoamericano. Ese tipo de cosas nos ayuda a nuestra estima, a nuestro concepto personal, a entender que Dios está levantando un pueblo, que ha venido levantando un pueblo, según el hermano Roland Barthes, que va a terminar la evangelización mundial. Roland Barthes apuesta, nuestro exdirector apuesta en Latinoamérica. Ellos piensan que nosotros somos el último movimiento humano desde América Latina que va a alcanzar los pueblos no alcanzados. Hay grande expectativa en relación a América Latina. Así que hermanos, no podemos nosotros chantarnos. No nos podemos detener, no nos podemos desacelerar ahora, porque es ahora donde estamos descubriendo lo que Isaías 43:19 nos recuerda: voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo, ¿no se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Esa es la promesa que nosotros sentimos de parte de la palabra del Señor, que Dios está haciendo algo nuevo en medio de nosotros. Yo no tengo tiempo para revisar todo esto y ustedes están bienvenidos a tener este PowerPoint. Yo se lo voy a dejar a los supervisores regionales, al supervisor nacional, para que lo comparta con todos ustedes. Pero el mundo está cambiando y nos lleva a entender de que la dinámica ahora de misión es distinta a la que fue. Un misiólogo, C. Wright, dice que vivimos en una era de una iglesia multinacional y una misión multidireccional, y es apropiado que contemos con una hermenéutica multicultural. Ahora nosotros nos hemos hecho indispensable para la misión, desde nuestras realidades culturales, desde nuestras realidades contextuales. Somos indispensables para la misión. Cuando usted va a la India o a Asia y usted ve a nuestros misioneros trabajando en esos contextos, usted ve algo mucho más natural que ver incluso europeos o norteamericanos trabajando en los contextos de misión hoy. Es más, y este es un cuento viejo ya, todos nosotros, nuestro semblante representa las culturas del mundo.
Es difícil cuando uno mira a Vilma y a Eric, si uno no supiera que uno es hondureño y otro es argentina, es difícil pensar de que no son tailandeses, porque se mimetizan entre la sociedad y los rasgos de la gente asiática. Yo no sé si comen demasiado arroz que se le van estirando los ojitos o qué, pero estamos en un momento muy importante. También es un concepto importante señalar que más del 75% de la población protestante de América Latina es pentecostal o carismática. Este es nuestro tiempo. Ese fue el mensaje de la cumbre en Guatemala. Este es nuestro tiempo. Esta realidad nos da una gran oportunidad para participar como una verdadera fuerza misionera hacia nuestras ciudades globales y desde nuestra América Latina, morena, a todos los confines de la tierra. Este es un nuevo momento y una nueva oportunidad misional para la iglesia de Dios, no solamente en América Latina, sino también en el mundo. Ciudades grandes, ciudades, pueblos y ciudades grandes, megaciudades que existen en América Latina, necesitan ser ahora visitadas por la iglesia de Dios. Ayer lo mencioné, hermano, tenemos una deuda histórica con Buenos Aires, capital. Tenemos una deuda histórica con Sao Paulo, Brasil. Donde casi no tenemos iglesia, es la gran ciudad de México. Más de 30 millones de habitantes. Y estamos ausentes. Estamos ausentes de la metrópolis. Estamos ausentes de las grandes ciudades. Y necesitamos aleonarnos para alcanzar esta metrópolis, porque si alcanzamos estos centros urbanos, y esa es una estrategia paulina, hermano, que ya más de 2000 años que la palabra nos viene modelando la estrategia para alcanzar al mundo, ¿no? Nosotros no la estamos siguiendo, no le tengamos miedo a entrarle al pueblo, a la ciudad, a la mega city, a la ciudad global. Porque si alcanzamos los centros urbanos, si logramos amar a nuestras ciudades, vamos a alcanzar a nuestras ciudades. Alguien me decía ayer, pero pastor, el problema es que no amamos las ciudades, por eso no alcanzamos nuestras ciudades. Y es verdad. Si amáramos a nuestras ciudades, alcanzaríamos a nuestras ciudades. Qué tremendo. Y una serie de grandes desafíos, ¿no?, que tenemos como iglesia, que tenemos que ir analizando más y más. Desafíos que están presentes y sí al buen trato. Hemos desarrollado junto a otras alianzas, Juntos por la Niñez y otras alianzas en América Latina, nos hemos integrado a la campaña del buen trato con la niñez en América Latina, y modelar de otra manera, ¿no?, lo que es la vida. La Iglesia de Dios de México le dice sí a la oración de intercesión. Creemos que hay poder en la oración, pero una oración también focalizada, una oración responsable, una oración que ilustre el amor por las personas, el amor por los perdidos, una oración no religiosa, una oración que refleje la pasión, no, que tenemos, no, y la desesperación para que las ciudades y los pueblos no se pierdan. Sudamérica le dice sí a la plantación de más de 2000 nuevas iglesias. No, y en Lima, firmamos una carta de intención en Lima en el 2008, porque nos dimos cuenta en Sudamérica entonces de que en toda una década se plantaron un número muy reducido de iglesias, un promedio de 3 iglesias por país en 10 años. Eso no puede ser, eso es un pecado institucional. Tuvimos que arrepentirnos de eso y asumir un compromiso para que los próximos años podamos nosotros plantar intencionalmente un número de iglesias más significativo, porque si la esperanza es la iglesia, si la única esperanza es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que sembrar más iglesias, más y mejores iglesias. Ahí esa sí, todavía hasta el día de hoy, después de 2000 años de misión, sigue siendo la estrategia más efectiva para alcanzar un pueblo, para alcanzar una ciudad y una nación, plantar nuevas iglesias. Pero no, hablamos no solamente de plantar iglesias, sino plantar iglesias holísticas o iglesias integrales, iglesias altamente comprometidas con las comunidades y con las necesidades de ellas. Las mujeres latinoamericanas le dicen no a la discriminación de la mujer. Y hay todo un movimiento de Amigas por un Sueño, que aquí en América Latina está, así que en América del Sur y particularmente en Argentina está tomando vuelo, en Brasil también, en México. Varones, cuidado que las mujeres se nos vienen.
con un espíritu misional de dirección, y nos van a pasar, y gloria a Dios si así lo hacen. Amén. Porque necesitamos la fuerza de la mujer para incidir en la sociedad y darle esperanza a ella. Argentina le dice sí al ayudamiento espiritual y al envío de misioneros. Y Argentina ha venido modelando ya el envío de misioneros en los últimos años. Y damos gracias al Señor porque hay un compromiso responsable. A mí me impresiona ver iglesias como la de Resistencia y otras donde por años ya han venido modelando su cuidado pastoral y el envío, la recepción, la restauración de sus misioneros. Y en ese sentido ustedes están haciendo historia. Pero tenemos que acelerar más, hay mucho más que hacer. Déjenme avanzar porque en medio de la crisis la Iglesia de Dios Latinoamericana dice poner buena cara. Ese es Silvio Ribeiro, es el superintendente de Brasil. No nos vamos a dejar intimidar por los gigantes, ¿no?, que atemorizan a la sociedad. Vamos a enfrentar a la corrupción organizada, vamos a enfrentar a la pobreza, vamos a enfrentar al maltrato, vamos a enfrentar, ¿no?, a todas las adicciones, ¿no?, que están destruyendo las juventudes nuestras. Vamos a enfrentar los problemas más profundos de nuestra sociedad con el poder del Evangelio. Y para esto está la visión. América Latina integrada para el cumplimiento de la misión global. Y esa es la visión. Una América Latina integrada. Acá, hermanos, la palabra integración es fundamental. En los próximos años, si usted desintegra, usted no está bien ubicado o no entendió lo que está ocurriendo. Todo lo que integra ahora, queremos integrar, queremos alinearnos, queremos hacer sinergia entre nosotros, queremos habilitar a las partes para que juntos y juntas, todos y todas, podamos hacerle frente a esta misión que tenemos por delante. Así que este es el tiempo de trabajar juntos. Y este es el tiempo de potenciar horizontalmente a nuestra iglesia. Este es el tiempo de habilitar los dones y los llamamientos y discipular y preparar nuestro liderazgo para que todos y todas podamos juntos hacer la mejor contribución al reino de Dios. Este no es el tiempo del caciquismo, este no es tiempo de verticalismo, este no es tiempo de autoritarismo, esto no es tiempo de personas que obstaculicen la misión. Hágase siempre la pregunta, ¿estoy obstaculizando la misión del Señor o estoy facilitando la misión del Señor? Yo le digo a mis colegas, cuando ustedes perciban que yo estoy obstaculizando la misión del Señor, por favor pídanme la renuncia en el acto. Yo no quiero ser un agente que detenga o retrase el programa de Dios. Ningún líder nuestro, ningún obispo nacional, regional, pastor de distrito, incluso pastor local, debería retrasar la misión del Señor. Eso es un pecado. Y es un pecado capital. Si usted percibe que está retrasando, obstaculizando la misión del Señor, por favor, renuncie. Hay otras cosas que usted puede hacer que no le hagan daño a la misión. Pero no frene la misión. No tire las cuerdas del caballo, las riendas del caballo. No lo frene. No frenemos a la iglesia. Es tiempo de soltar la rienda. Es tiempo de soltar a la iglesia. Es tiempo de soltar los ministerios. Es tiempo de soltar los recursos. Es tiempo de soltar, no de acaparar. Y yo le pido al hermano Nicolás, ya como no está Eduardo Horacio, me voy a aprovechar de la ausencia del intermediario. Pero es necesario que el liderazgo nacional perciba lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia en esta convención y que perciba la reacción del liderazgo nacional de la iglesia de Dios y lo que el liderazgo le está pidiendo a la iglesia que es el momento de hacer. La visión colectiva, el sentir colectivo también es importante. Es muy importante porque el Espíritu, hermano, le habla y nos está hablando a todos. Ayer decía, pare la oreja, escuche la niñez.
Escucha a la juventud. En los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Citó Pedro en Hechos 2 a Joel 2. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Nuestros jóvenes verán visiones, nuestros ancianos soñarán sueños. Tenemos que estar alertas porque el Señor le está hablando nos está hablando a través de las próximas generaciones también. Nos está hablando a través de los ancianos. Nos está hablando a través del liderazgo. Nos está hablando a través de los jóvenes, hombres y mujeres. Escuchemos la voz de Dios. Es interesante que Dios le habló al niño Samuel y no le habló al sacerdote. A veces pensamos los pastores o los líderes cristianos que nosotros somos la única persona autorizada para que Dios le hable. Hermano, Dios es Dios. Y Dios le habla a quien le place. No podemos domesticar a Dios. ¿Aló? No. Si usted piensa que puede domesticar a Dios, se equivoca. Dios no se deja domesticar. No un perrito, no. Pero hemos tratado de domesticar a Dios. No podemos encerrar a Dios. Necesitamos que Dios sea Dios y Dios será Dios. Y el profeta, como bien lo subrayaba Nicolás la primera noche, el profeta vive bajo esa convicción profunda que Dios es Dios y que Dios está con nosotros y que Dios está todo el tiempo, las 24 horas del día, y vivir con esa conciencia de Dios es algo, hermano, tremendo. Está tremendo que hubieron profetas que quisieron ser profetas lejos de la presencia de Dios, como Jonás, ¿recuerdan? Queremos ser iglesia, pero que no nos moleste Dios. Inventamos un buen negocito acá, el Señor no nos venga a distraer. Qué terrible, ¿eh? Y es por esto que esta visión esperamos que proteja y que revive los fundamentos de nuestro llamado y lo que tenemos que hacer, nuestra tarea. Entonces, América Latina integrada es lo que soñamos en los próximos años, integrar a América Latina para el cumplimiento de esa misión global. Y es una estrategia porque tiene una visión, tiene una misión, tiene prioridades, tiene valores. Y estas herramientas están ahí para ayudarnos a encaminarnos, a alinearnos, a utilizar bien los recursos, a evaluar nuestros liderazgos. Nuestros liderazgos ya no serán más evaluados en relación a si somos bonitos o somos feos, si tenemos buena personalidad o mala personalidad. Si somos santos, sí, no. Debemos ser santos. Pero nuestro liderazgo también será evaluado en relación a si estamos logrando o no estamos logrando nuestros objetivos, pues. Es que hay un retorno que Dios requiere. Cuando Dios da los talentos, está esperando un retorno. Si Dios ha puesto en nuestras manos a la iglesia, si Dios ha puesto en nuestras manos la responsabilidad de guiar a nuestra iglesia, necesitamos rendirle cuenta a Dios y a las personas también, para ver si estamos respondiendo al llamado del Señor. Entonces hay una causa y hay una misión bien clara para la iglesia de América Latina que baja a la visión sudamericana de Elohim y debe bajar a las iglesias de Argentina y a cada iglesia local, de alguna manera representar que la iglesia de Dios latinoamericana es un organismo pentecostal formado por iglesias locales que existen para facilitar el cumplimiento de la misión de Dios de forma global e integrar a través de un proceso de hacer discípulos en todas las naciones y pueblos de un liderazgo de servicio, con una formación ministerial actualizada, utilizando instrumentos de vanguardia y modelando una vida de santidad y mayordomía bíblica de la creación. Me encanta nuestra misión en media larga y hay que estudiarla. Estúdiela con sus jóvenes. Y si surgen elementos ahí que deben ser mejorados, no, esto no está en piedra. Esto no es revelación directa de Dios. Esto es lo que entendemos nosotros, la iglesia de Dios en este momento, que es nuestra misión, nuestro sentido de ser como denominación en América Latina. Y tenemos que irlo puliendo, pero necesitamos trabajar hacia adelante. Nuestros valores centrales deben ser revisados en todas nuestras reuniones.
para entender, hermanos, que hay valores que no son negociables y que nos impulsan al cumplimiento de nuestra misión. Uno de los grandes valores para los próximos años es que la iglesia, es ver a la iglesia local como el fundamento de la misión. Hermanos, valoremos a nuestros pastores locales y dignifiquémoslos y valoremos a nuestras congregaciones. Supervisores, ¿cuándo fue la última vez que usted expresó una palabra de agradecimiento a los miembros de nuestras iglesias locales por su fidelidad en su participación, con sus finanzas, etcétera? Necesitamos valorar a nuestras comunidades de fe, porque esas comunidades de fe, esas iglesias locales, hermanos, para mí son la representación más exacta, más genuina de Cristo en la tierra. Yo creo y creo que es bíblico lo que estoy diciendo. Creo que hay más modelaje del cuerpo de Cristo en la iglesia local que nuestra propia estructura denominacional. Y es por eso que la estructura denominacional, que somos nosotros los que estamos en el obispado, de alguna forma debemos vernos a nosotros mismos como servidores, ¿no? Como servidores de la iglesia, como facilitadores, como líderes, pero que trabajamos con sumo respeto a las congregaciones, porque son las congregaciones las que nos validan y y es lo que creemos como iglesia de Dios, como denominación, y la asamblea general la que tiene realmente el poder al final y la que nos instruye. Necesitamos volver a la iglesia local y valorar a nuestra iglesia local. Cuidado que con nuestro entendimiento a veces parcializado de nuestra estructura decimos, nosotros somos jerárquicos, somos centralizados, etcétera, no somos congregacionalistas, aquí la iglesia no tiene mucho que decir. Cuidado, eso no es así, hermanos. Bueno, es así que no somos un gobierno congregacional, pero eso no significa que no valoremos profundamente a las iglesias y que escuchemos la voz de las iglesias locales. Necesitamos respetar y dignificar a nuestras iglesias locales, dimensionar a nuestras iglesias locales, y escuchar a nuestras iglesias locales. Ya se acabó el tiempo donde el supervisor no contempla la voz de la iglesia local para poner un pastor. Antes era así, saco un pastor, lo pongo allá, muevo esto, lo pongo allá. Cuidado supervisores, pastores de distrito, ya se acabó ese tiempo. Ahora hay que escuchar la voz de la iglesia local y analizar cuidadosamente con el liderazgo de la iglesia qué es lo que va a ser mejor para el ministerio de esa iglesia local. Yo he estado en países donde ha habido un abuso de los supervisores hacia los pastores, al punto de que se usa un lenguaje bien agresivo donde me dicen algunos pastores, y me consta que es así, que le dicen al pastor, oye, prepárate porque se te acabó el tiempo en ese lugar. Te vas. ¿Cómo que te vas? Te vas. Dan ganas de agarrar a ese obispo del cogote. Dios nos libre a nosotros los obispos administradores. Dios nos libre de maltratar a la pastoral. Dios nos libre de hablarle sin respeto a la pastoral. Dios nos libre de hacer maltrato, de ejemplificar maltrato en nuestras propias líneas eclesiásticas. Somos hermanos y hermanas y tenemos que tratarnos como hermanos y hermanas, y tenemos que amarnos en el Señor y tratarnos con mucho respeto y valorarnos y dignificarnos. Recuerde, el Espíritu Santo está hablando. ¿Qué le está diciendo el Espíritu a la iglesia? Y nos usa a nosotros como instrumentos. Y a mí me da miedo abrir el piso para escuchar testimoniales, porque uno nunca sabe lo que puede llegar a escuchar, pero sabemos exactamente las realidades que a veces vivimos y queremos corregir esas realidades y decirle a nuestra iglesia, necesitamos amar nuestra iglesia y respetar a nuestra iglesia y respetar a la pastoral y respetar a la membresía, porque a veces ese mismo maltrato que hay entre el supervisor y el pastor existe entre el pastor y los miembros y los líderes. Acá yo soy el pastor y acá nadie se mueve, ni una pluma se mueve, ni una hoja de los árboles se mueve. Porque yo soy el pastor. Es como que el padre cuando le dice a los hijos, acá al final yo soy el papá. Mire, si usted usa esa carta, es su última carta. Esa es la última carta que usted pone sobre su mesa. Nunca debería ponerla.
Hay otras maneras de influenciar, hay otras maneras de movilizar, hay otras maneras de inspirar, hay otras maneras de motivar, hay otras maneras de hacer. Así que no es solamente una cuestión de abuso de las autoridades hacia la pastoral, hay bastante abuso de la pastoral hacia las membresías, hermano. Y también hay abuso dentro de la membresía de los padres de familia con sus esposas cristianas. Acá con los consejeros ultramóviles que tenemos de Silvana y Guillermo, Silvina. Las historias que nos cuentan nos dejan, no, como dicen los puertorriqueños, patidifusos. Porque nos están contando historias y narrativas de pastores que golpean a sus esposas. Pastores que abusan sexualmente de sus hijos. Estamos en tiempos peligrosos. Y tenemos que modelarle a los padres de familia de nuestra iglesia cómo tenemos que tratar a nuestra esposa, a nuestros hijos. Guillermo. 20% en general de todo del mundo. Imagínese usted. Ya yo estaba asustado con el 14, imagínate el 20. Es que ahora el pecado no quiere buscarlo, el pecado lo encuentra usted, ¿no? El pecado está a la distancia de un clic. Usted hace un clic y ya pecó. Muy rápido. Entonces hay que acostumbrarse a tomar decisiones anticipadas. El Comité Ejecutivo Latinoamericano está velando para que esta visión llegue a todas las regiones y a todas las supervisiones nacionales, y esperando que los supervisores nacionales bajen esta información. Es un liderazgo que estamos desarrollando que trascienda en América Latina, que sea un liderazgo apostólico. No sabía que éramos parte del movimiento apostólico. Bueno, en ese sentido sí. Estamos desarrollando un liderazgo apostólico porque usted y yo estamos yendo hacia tierra desconocida. Se requiere un liderazgo apostólico hoy en día para ir a tierra desconocida. Necesitamos depender de la guía del Espíritu Santo, necesitamos ser arriesgados, vamos hacia lo desconocido, necesitamos hacer camino donde no hay. Hay un apóstol por allá. Ahora todo el mundo quiere ser apóstol, ¿no? Yo soy el apóstol Gutiérrez. Yo le digo a las personas que me dicen así, yo soy el querubín Ramírez. Si es por nombre, si nos vamos a asignar nombre, asignémonos el mejor nombre que podamos, hermano. La cuestión es cómo nos ve Dios y cómo nos ve la iglesia, ¿no? Un liderazgo de servicio. Hermano, desde la arrogancia no se puede servir. Un liderazgo arrogante está totalmente descalificado hoy. No tiene vigencia. Un liderazgo arrogante no es el liderazgo que nos enseñó Jesús cuando le lava los pies a Pedro y modela un liderazgo de servicio, un liderazgo de compromiso, un liderazgo visionario. Si usted no sabe para dónde va, renuncie. Porque si usted no sabe para dónde va, ¿qué esperanza tiene su gente, pues, hermano? ¿Para dónde va su supervisión? ¿Para dónde va su pastorado? ¿Cuáles son sus metas? ¿Cuál es su visión clara? ¿Qué letrero tiene al frente de su ventanilla? ¿Por qué la gente debe comprometerse con su visión? ¿Qué lee ahí? Necesitamos ser claros en cuanto a dirección para que la gente se compromete. Si nuestras iglesias no crecen, tal vez es porque la comunidad no sabe qué hace esa iglesia en esa comunidad. Como bien decía y bien planteada la pregunta de Nicolás la primera noche. ¿Qué ocurriría en nuestra comunidad si desaparece la iglesia de Dios? Y tal vez la respuesta honesta sería absolutamente nada. Él fue un poquito más generoso. Porque hemos hecho encuestas preguntándole a las gentes y como la comunidad evalúa a veces nuestra presencia en la comunidad, hermano, da pena. Entonces, además de ser buenos adoradores, además de meter bastante bulla en nuestros eventos, además de vestirnos en forma muy clásica o como queramos vestirnos, además de desarrollar a veces rostros de pescado como a veces tenemos,
movilicemos a nuestra iglesia para hacer la diferencia en esa comunidad. ¿Cuándo fue la última vez que usted movilizó a su iglesia para pintar a un salón de clase de la escuela pública que está en la esquina? ¿Cuándo fue la última vez que movilizó a su iglesia para ir a recoger basura en las plazas que dejaron ese fin de semana? ¿Cuándo fue la última vez que visitaron los lugares de las ancianas, de las viudas, para ayudarle en algún aspecto? O sea, necesitamos mejorar nuestra imagen pública, pero no por imagen, sino para expresarles en una forma práctica el amor de Dios. Dios te ama. Y hay algo que nosotros queremos expresar. De alguna manera queremos expresar ese amor de Dios por ti. Hay mucho que hacer en eso. Se necesita entonces una nueva generación de líderes para que corra delante nuestro en este siglo XXI. Necesitamos una nueva energía para sobrellevar la velocidad e intensidad de los desafíos que están frente a nosotros. Hay mucho que hacer. Se necesita una nueva perspectiva que trate con esa complejidad y con esa ambigüedad. Y yo voy a apurarme ahora porque necesito hoy día, en estos pocos minutos que me quedan, plantearles esas 6 rutas que ustedes las han venido estudiando, pero quiero hacer algunos énfasis. Acá lo más importante es hacer discípulos, hermanos. Hacer discípulos capaces de participar en la transformación de individuos, comunidades, ciudades y naciones. Esa es nuestra tarea fundamental, hacer discípulos. Y es la tarea a veces que más hemos delegado, no delegado, sino subestimado. No hemos adoptado el discipulado como prioritario en nuestras iglesias. Y tenemos recursos. Hay personas entre ustedes que son maestros, que pueden ayudar al mundo de las iglesias a desarrollar programas de discipulado que movilicen nuestra iglesia hacia esa tarea de acercar a las personas a Jesús. Entonces, ¿en qué nos vamos a involucrar en el futuro? Bueno, en el futuro nos vamos a involucrar en 6 prioridades. 6 prioridades. Y todo lo que vamos a hacer en América Latina desde la Iglesia de Dios tiene que ver con esas 6 prioridades. Si usted tiene alguna otra prioridad a la que le quiere dar prioridad, esperamos que esa prioridad esté dentro de alguna de las 6 prioridades. Pero queremos alinear los recursos. Queremos que todos empujemos para el mismo lado. Ayer decíamos alinear las velas y confrontarlas contra el viento para que agarremos velocidad en estos procesos misionales y podamos intensificar nuestra incidencia en la transformación de nuestras comunidades. En primer lugar, hablamos de renovar la visión global. Que todas las iglesias locales tengan una visión global, panorámica también, no solamente hacia el contexto inmediato, sino que todas nuestras iglesias locales en América Latina estén conectadas con la visión global de la iglesia. Que todas las iglesias latinoamericanas estén orando por los misioneros y por los nuevos campos misioneros y por la obra del Señor alrededor del mundo. Que todas nuestras iglesias locales participen con sus ofrendas en la tarea misionera del mundo. Hay movimientos y hay ministerios, hermanos, que no son más efectivos porque carecen de recursos y de apoyo. Y necesitamos asegurarnos que todas nuestras iglesias participen de esa visión global. Porque si nuestra iglesia local no tiene una visión global, no es iglesia. Así de sencillo. Porque no responde al ADN de la iglesia que el Señor fundó. Las instrucciones de Jesús mandó a sus discípulos a ser testigos desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Eso establece el ADN de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. O sea que todas las iglesias locales, para ser iglesias locales, tienen que tener una preocupación global. Tienen que tener una preocupación por las naciones, una preocupación por el mundo. Y esa prioridad, queremos tenerla como prioridad en América Latina, en todas nuestras iglesias. Restaurar la esperanza. No hay otra mejor manera de restaurar la esperanza en una comunidad que plantar una nueva iglesia en la comunidad. Porque la comunidad trae esperanza. Si es una iglesia holística, integrada, que se va a comprometer con esa comunidad. Y es por esto que pensamos en plantar más y mejores iglesias. Yo estoy preocupado de que las iglesias, muchas de las iglesias que hoy tenemos, no van a alcanzar a mis nietos cuando los tenga. Porque esas iglesias ya para mis hijos fueron un poco aburridas. Y si fueron un poco aburridas para mis hijos, imagínense para mis nietos. Si mi hija a los 13 años decía, papá, la iglesia está bien aburrida. Pues una chica a los 13 años ya le dice, esta iglesia está aburrida, es porque está aburrida.
Si un niño o una niña le dice a usted que esto está aburrido, es porque está aburrido. No le está inventando, está aburrido. Y para que no esté aburrido esa iglesia para esos chicos y chicas, tal vez tengamos que hacer cosas mínimas como pintar la iglesia al estilo de los niños, pues. ¿Le preguntó alguna vez usted a los niños de qué color quiere que pinte la iglesia? ¿Por qué el color de la alfombra lo define siempre la tercera edad, con todo respeto a la tercera edad que está aquí presente? ¿Por qué la fachada de la iglesia la define la tercera edad? Porque ellos son los que pagan diezmo. Bueno, esto no es una cuestión de financiera, hermano. Acá es, ¿quién es la iglesia y a quién queremos alcanzar? Entonces, tenemos que revisar esto de plantar más y mejores iglesias y de restaurar la esperanza. ¿Qué tipo de iglesia va a restaurar la esperanza de un pueblo? Revitalizar a la iglesia. Hermano, necesitamos revitalizar a la iglesia para que la iglesia sea la iglesia del siglo XXI. Tenemos muchas iglesias que se están virtualmente muriendo. Han perdido su energía, su vitalidad. Ya llegaron a la cima de la montaña, ahora vienen de pique hacia abajo. Yo le decía a un pastor ayer, hermano, cuando nosotros estamos llegando a la cima de nuestra montaña con la iglesia, es tiempo de descubrir otra montaña. Es tiempo de descubrir otra montaña. Para que en vez de bajar, si bajamos un poco, es para tomar vuelo, para subir a la próxima. Pero si usted ya llegó ya a la cima de una, vaya por la otra. Tenemos que tener visión más panorámica y entender que tenemos que seguir nutriendo a la iglesia y motivándola hacia nuevas alturas. Porque la misión es muy grande. Necesitamos revitalizar la adoración en nuestras iglesias, necesitamos revitalizar el discipulado en nuestras iglesias, necesitamos revitalizar nuestro liderazgo para que sea un liderazgo de servicio en nuestra iglesia, necesitamos revitalizar a la iglesia para que sea una agencia de transformación en la comunidad, para que se conecte con la comunidad, para que sea esperanzadora para la comunidad. Necesitamos una iglesia, revitalizar la iglesia para que sea una iglesia de alto impacto, de incidencia, que haga la diferencia. Y si lo hacemos de esa manera, una iglesia que discipule realmente, que alcance a los perdidos, hermanos, estaremos hablando de una fuerza de la iglesia muy grande, que sí podemos afectar la vida de 100 millones de personas en los próximos años, en América Latina, y desde América Latina a todo el mundo. Reeducar a la iglesia es muy importante, porque las preguntas que la gente hacía hace 10 años no son las preguntas que hoy día está haciendo la iglesia. Hoy día hay nuevos desafíos. La sociedad está desafiando a la iglesia con nuevos temas. Y la iglesia tiene que responder a esos nuevos temas. Tillich decía que la iglesia lamentablemente sigue enviando el evangelio correcto, toda la palabra, todo el evangelio, a las direcciones equivocadas. Porque la gente ya no vive en esas direcciones. O sea, seguimos mandando la carta a las mismas partes y ya la gente no está ahí. Tenemos que ir a encontrar a las personas y hablarle a la necesidad de las personas, que nuestra fe, ¿no? que podamos pensar nuestra fe para que responda a las preguntas contemporáneas de las personas hoy, ¿no? Que podamos darle una perspectiva bíblica a los desafíos que hoy día tenemos y una perspectiva bíblica y teológica a nuestras respuestas, ¿no? De esos grandes desafíos. Necesitamos reeducar a la iglesia. Y aquí, hermanos, para reeducar a la iglesia, esto también significa que necesitamos reeducar a la pastoral. Tenemos que actualizar a la pastoral. Hay seminaristas que graduaron hace 30 años atrás y desde que graduaron ya nunca más leyeron un libro. Eso no puede ser. Si uno no aprende, uno no aprende algo hoy, sirve para ayer, dice el dicho. Porque hay tanta información, estamos en la era informática, hay tanta información que tenemos que ser bien selectivos en la información, pero tenemos que estar todos los días aprendiendo, tenemos que estar todos en un proceso de aprendizaje, en un estudio continuo. Y acá ustedes tienen una gran oferta y los felicito, porque en pocas convenciones de América Latina yo he visto las ofertas educativas que veo acá alrededor de la sala. ¿Usted de qué está hablando usted, hermano? Acá no tenemos oportunidad de formación. Bueno, gracias Armando Cébola por el excelente trabajo que está haciendo a nivel nacional. Gracias a Hugo por el excelente trabajo que están haciendo en la formación de futuros ministros. Y gracias a todos ustedes, el director del Chaco y las personas que están participando en los diferentes procesos de formación. Y allá afuera está lleno de carteles de ofertas educativas. En su misma programación tienen ofertas educativas. La pregunta es, usted pastor, usted líder, ¿está aprovechando esas ofertas educativas?
Oh, no, hermano, yo con lo que yo ya sé, ya me alcanza. Así me dijo un pastor una vez, un obispo, que lo estaba invitando yo a estudiar un programa de maestría. Me dijo, pastor, pero ¿para qué tanta cosa si yo con lo que yo ya sé, yo ya puedo servir los próximos 10 años? Me alcanza, con lo que yo ya sé ya me alcanza. No, señor, no le alcanza. Es más, ya está desactualizado. Es más, ya debería usted entregar su trabajo porque usted iría a un doctor que le va a hacer una cirugía de corazón abierto y usted le pregunta, doctor, discúlpeme la pregunta, ¿cuándo fue el último librito que usted leyó sobre cirugía a corazón abierto? Ah, no, eso hace 55 años atrás. ¿Se va a operar usted con ese doctor? Seguramente que no. ¿No es cierto que no, Silvina? No. Está desactualizado. Necesitamos la pastoral, necesitamos actualizarnos y apreciar y amar la educación, porque es fundamental. Reeducar la iglesia significa reeducar a la pastoral, reeducar al liderazgo, reeducar a la membresía. Si los pastores no nos estamos reeducando, estamos en un serio problema y estamos deteniendo el avance de la obra y deteniendo el desarrollo y el crecimiento de las personas. Porque la iglesia no va a crecer más de lo que crece un pastor. Y si la iglesia siente que tocó techo, se va a ir a otra iglesia, donde el pastor predique con mayor unción y con mayor información. El hiperactivismo a veces tiene cansado a la pastoral y la pastoral termina el día sábado buscando algún sermón añejo, le cambia el título, lo vuelve a predicar y le da sopa recalentada a las personas, y por eso tenemos esas iglesias anémicas que decía el supervisor la primera noche. ¿No es cierto? El educador dice allá, sí. Entonces, hermanos, es importante porque los miembros de las iglesias dicen que la comida está bastante floja. Y yo amo a mi pastor porque es un buen pastor, me visita cuando estoy enfermo, va al hospital, enterró a mi mamita, pero pobrecito no sabe predicar, no sabe declarar la palabra. Entonces, si usted no se va a educar, cree un trabajo de capellanía en la iglesia, usted sea el capellán de la iglesia y que alguien más predique. ¿Se entendió? Pero que predique el que está en formación, que predique el que está estudiando la palabra, que predique la persona que entiende la cultura, que tiene la capacidad de contextualizar el mensaje. No tiene que ser el pastor que predique necesariamente. Si usted no se quiere formar, dígale a la congregación que lo nombre de capellán para que usted haga el trabajo de capellanía en la iglesia y que alguien más forme a la iglesia. Pero no deje a la congregación sin formación. No deje a la iglesia anémica, no permita que la iglesia se muera de hambre, porque no tiene conocimiento de la palabra. Necesitamos reeducar la iglesia. Necesitamos reflejar la gloria de Dios en todo lo que hacemos, pensamos, sentimos. Hay un problema ahora con la santidad misional. Se hace misión sin santidad. Hay un serio problema de integridad en las filas misionales. En las conductas de los ministros, en la conducta del liderazgo cristiano, hay serios problemas de integridad. Y tenemos que volver a retocar el tema de la santidad, y la santidad no como una cuestión de mojigatos, sino una santidad activa, una santidad que refleje la gloria de Dios en todos nuestros procedimientos. La pastoral tiene que ejemplificar la santidad de Dios, el liderazgo, el obispado, el liderazgo cristiano debemos ejemplificar la gloria de Dios en nuestra vida. Y uno de los aspectos que para mí ejemplifica mucho la santidad de Dios, hermanos, es el trato, cómo tratamos a las personas. Y quiero subrayar ese tema porque creo que es vital hoy en día. La inteligencia emocional hoy día es vital. Usted puede saber mucho racionalmente, puede tener mucho en su cerebro, pero si usted no sabe tratar a las personas, tampoco va. La gente quiere que usted lo entienda, que tenga la capacidad de que lo escuche, que se relacione, que se conecte. La gente está hambrienta por conexión. Y para eso necesitamos desarrollar ese aspecto de nuestra inteligencia que es vital y que tiene que ver con un Dios que sabe acercar el oído a nuestra queja, un Dios que ilustra con pasión y sabe tratar al que sufre. Y la última R, responder en acción.
Todo lo otro no serviría de nada si no vamos a hacer algo al respecto. Entonces queremos especificar en la visión 6R de que cada una de esas prioridades debe llevarnos a la acción. Cada una de esas prioridades debe llevarnos a una planificación estratégica. Cada una de esas prioridades debe llevarnos a tomar decisiones a nivel nacional y a nivel local en relación a qué vamos a hacer con esto. Y ahí está la creatividad de todos ustedes. Porque no están impuestos, no se ha hecho microgerencia acá. Esto no es una camisa de fuerza. Estos son perspectivas panorámicas, un marco muy grande para que usted entienda que por dónde va a ir nuestra misión en los próximos años y usted tiene toda la posibilidad de ser creativo, innovador, ¿no? Y tiene permiso para intentar hacer cosas nuevas. Yo le decía a un pastor ayer, mira, ahora por ejemplo el tema de las iglesias multisitios es un tema que está avanzando, es un tema que está dando bastante resultados. O sea, no te conformes con tener una iglesia de 50, tal vez no vas a tener nunca una mega iglesia, pero puedes tener 10 iglesias de 50. Puedes tomarte toda una ciudad con anexos y que son parte de tu ministerio, del ministerio de esa iglesia local. No, pastor, porque si yo hago eso, el supervisor viene y me roba la iglesita. No, no se la va a robar porque le estamos diciendo al mismo tiempo a los supervisores que lo dejen tranquilos los pastores plantando iglesia. Que no se las vayan a sacar antes de tiempo. Y si ellos no quieren, tampoco después de tiempo. Que el pastor sienta con esa congregación seguridad que pueden tener hijos, amén, e hijas, y que pueden invertir en su desarrollo y pueden impactar una ciudad desde varios lugares de la ciudad o del país. No, pastor, no, los obispos me dicen, pastor, no hable de la iglesia multisitio porque nos crea un problema administrativo. ¿Cómo la vamos a administrar todas esas iglesias que están bajo otras iglesias? ¿Cómo administramos eso? Hermano, esos son los odres. Tenemos que inventar nuevos odres de cómo vamos a administrar el crecimiento, pero no podemos detener el crecimiento porque no tenemos los odres apropiados para que no experimenten la fermentación del nuevo vino. Hablábamos. Entonces, hagámonos la pregunta de cómo vamos a administrar después. Es como pensar, ¿cómo voy a administrar $1 millón? En el pasado sí se hizo, así se hizo en el pasado, sí. Pero no podemos poner el problema primero, hermano, porque hay gente que dice, no, es que no, hay gente que planifica mucho esto de los hijos, ¿no? Hoy día la gente no quiere tener más de un hijo porque es todo lo que puede bancarse, es todo lo que puede pagar. Pero, no sé, yo tengo un poco de problema con eso porque yo por lo menos los 3 hijos que tuvimos con Fernanda, no los planificamos en el sentido de decir, a ver, podemos tener 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos podemos tener realmente? Uno primero tiene un hijo y después ve, wow, vamos a planificar entonces la vida de este hijo, ¿no? Los recursos, decíamos ayer, siguen en la visión. Tenemos que tener una visión clara de lo que queremos. Los recursos van a venir después. No nos hagamos un problema antes de tener, digamos, lo que queremos tener, hermanos. Yo nunca voy a tener $10 millones porque no sé qué hacer con los $10 millones. No, primero usted tiene, el problema de la plata es secundaria. Primero usted tiene que tener una visión. Tenga una visión. ¿Cómo va a impactar esta ciudad? Una vez que tiene la visión concreta, entonces ore por los recursos. La administración se va a tener que adecuar. Nosotros los líderes que trabajamos con el aspecto administrativo, organizacional de la iglesia, tendremos que ser innovadores. Tendremos que ir a hacer los cambios que tengamos que hacer para que la iglesia siga creciendo. Porque si por responsabilidad de nuestra ceguera institucional y estructural no hacemos los cambios apropiados, detenemos el crecimiento de la iglesia. Entonces, pastor, usted no se preocupe por eso. Ustedes, iglesias, siembren iglesias, transformen la ciudad, generen ministerios de alto impacto y de incidencia social en la ciudad. Allá tienen permiso para hacerlo. ¿Escucharon? Tienen permiso del Señor Jesucristo para hacerlo. Porque para eso nos envió el Señor. Y todos nosotros los líderes tenemos que someternos a las instrucciones del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Se entiende eso, hermano? Porque eso es fundamental. Porque yo siento que estamos como encerrados, o por lo menos a veces pensamos que no tenemos permiso. Pero sí tenemos. Usted como supervisor territorial o regional puede hacer todo lo creativo que usted pueda. Si alguien le prohíbe plantar una iglesia, es más, déjeme ir hasta allá, porque nosotros pecamos de un parroquialismo que nos ha hecho mucho mal, ¿no?
Me gustaba Wesley, que decía que el mundo era su parroquia. Los límites geográficos de cada uno de nosotros no deberían limitar nuestra misión. Solamente podemos hacer misión en este cuadradito. Y no podemos limitar tampoco a otra persona que quiera hacer misión dentro de nuestro cuadradito. ¿Sabe usted? Usted puede estar siendo muy efectivo, ganando gente en una ciudad, pero esa ciudad tal vez tiene 500.000 personas, usted tiene 50 personas y no permite que ningún otro ministerio de la Iglesia de Dios vaya a su ciudad porque está muy cerca de su iglesia y le va a robar capacidad de crecimiento. Mentira del diablo, hermano. Porque la iglesia, la gente que usted no puede alcanzar, la puede alcanzar otro. ¿Se escuchó? La gente que usted no puede alcanzar, la puede alcanzar otro. Y lo que otros no pueden alcanzar, usted lo puede alcanzar. Aquí estamos juntos, estamos haciendo juntos la tarea del reino de Dios. No nos hagamos problemas por nuestros esquemas administrativos. Que la administración nunca sea una limitante, sino que podamos ir facilitando esos procesos. Déjeme que voy a terminar en 4 minutos más, que es mi tiempo que me han dado por gracia divina. Necesitamos desarrollar esa pasión entonces por Dios, en primer lugar. Una pasión por su presencia, y esto nos va a llevar entonces a renovar esa visión y nos va a llevar a concretar los objetivos de las R's que hemos nosotros establecido junto con toda la iglesia de América Latina. Ahora, ¿cómo usted reacciona en breve frente a esto? Estos 3 minutos me gustaría una pequeña retroalimentación breve, ¿no? ¿Qué le está diciendo el Espíritu a la iglesia? Y a usted. ¿Qué siente que el Espíritu le dice a su corazón? ¿Perdón? Que se expanda, que salga, que cumpla la misión, que volvamos al primer amor. ¿Perdón? Pide un cambio, una nueva manera de hacer las cosas. Que desarrollemos esa valentía, ¿no? que nos permita aceptar los grandes desafíos. Que sirvamos a los demás, que nuestro ministerio sea ministerio de servicio. Que se abren nuevas puertas, nuevas ventanas. Hermanos, en la iglesia haga más ventanas y puertas que poner espejos. A veces tenemos demasiados espejos adentro de la iglesia para mirarnos a nosotros mismos y carecemos de ventanas para mirar la realidad circundante. Un caramelo, estuvo bueno venir para acá, me están regalando cosas aquí atrás. Esa gente de ahí adelante es bien apretada, no da nada. Aquí están regalando cosas, hermano. Bien. ¿Qué otra idea revolucionaria? Sí, allá atrás. ¿Cómo? Ok, liberarnos de ese miedo que nos paraliza. Que pongamos los pies sobre el Jordán, métase al agua, meta las patitas al agua. Hagamos realidad esa visión, hagamos lo que tengamos que hacer para hacerlo realidad. Ok, dimensionemos la visión de Dios y no tanto la humana. Y que la humana responda a la visión de Dios, ¿no? Que chequeemos, que nos aseguremos que nuestra visión, que pensamos que nuestra, responda a la visión global del Señor. Que seamos esos que están trastornando al mundo, que seamos esos agentes de cambio. Exacto, me gusta esa santidad, no solamente para ver a Dios al final, sino para ver a Dios actuar también. No, y recuerden que sin santidad Dios tampoco puede bendecir nuestro ministerio, ¿sí, hermano? Potenciar aquellas cosas que ya se están haciendo bien, y eso es muy importante. Hay iglesias que están haciendo ya cosas muy buenas. Reconozcámoslas, vamos a descubrir esos ministerios que están desarrollando las iglesias, que están dando buenos resultados, y celebremos ese ministerio. ¿Osvaldo? Algo que no debemos perder, que fue clave de un ministro, Atanasio Robert. Exacto. Pasión por las almas.
pasión, recuperar la pasión por las almas, que fue ejemplificador en nuestros pioneros aquí mismo en Argentina, ¿sí, hermano Salomón? Okay. Excelente, entonces que la programación, dentro de la programación también se generen esos espacios de oxigenación, donde Dios trate con nosotros y con nuestra juventud y que podamos seguir experimentando esa llenura del Espíritu, ¿sí? ¿Qué le dice el Espíritu a la iglesia? ¿Qué le dice a su mente? ¿Sí, hermano? ¿Perdón? Que seamos testimonio para la comunidad, esa micro comunidad que le da esperanza a la comunidad, ¿ok? ¿Sí, hermana? Ok, la hermana dice que abordemos las ciudades con equipos integrados, interdisciplinarios, que tenemos en nuestras iglesias para poder abordar y responder a necesidades que dentro de nuestro activismo religioso a veces no hemos abordado y no hemos hecho transformación. ¿Sí, hermano? Hacer como María y María Magdalena cuando recibieron la noticia de la resurrección, salir corriendo con gozo y llevar la noticia. Recuperar ese gozo y ese primer amor para llevar la palabra de testimonio a los pueblos y las ciudades. ¿Sí, hermano? No dejar, recuerde que esta misión es intergeneracional, no podemos marginar a los ancianos, no podemos marginar a los jóvenes, a las mujeres, a los niños y niñas. Es una misión de todos y todos nosotros, si nos escuchamos mutuamente, tendremos una mejor foto, una mejor imagen de lo que tenemos que hacer. Amén, fundamental ese amor de Dios hasta el prójimo. A ver, los que no han hablado, quiero escuchar las voces. ¿Sí, hermano? Los medios de comunicación. Lo tocamos un poquito más ayer, pero los medios de comunicación, la tecnología, no la podemos dejar a un lado. Son las avenidas más rápidas de evangelización en este momento. ¿Sí, hermana? Aplicar nuestro conocimiento, dice la hermana, conocemos mucho, pero no lo aterrizamos en acciones concretas. ¿Sí, hermano? No olvidarnos del lugar secreto, me imagino que se está refiriendo al lugar de la oración, ¿ok? Al lugar de la oración. No lo deje para la imaginación. Muy bien, ok, hermana. Recibir también, el hermano decía recibir consejo de los ancianos de la iglesia, y también la hermana dice recibir consejo de la juventud, de la niñez. ¿Sí, hermana? Amarlos. ¿A quiénes? Amar a la gente para que sepan que Dios las ama. ¿Sí, hermano? Inversión latinoamericana, sudamericana y nacional y local para desarrollar hombres y mujeres que alcancen las grandes ciudades. Excelente. Creo que hablemos menos y hagamos más. Muy bien. Me voy a quedar callado. Muchas gracias. Mucho bla, 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 bla y pocas nueces. Que se vea mayor acción y que mayor producción y no tanto bla bla. Sí, porque somos expertos en hablar, ¿sí, hermano?
darle espacios a la juventud. Muy bien, ¿verdad? Exactamente, que le demos oportunidad a Dios, porque en definitiva es Dios quien sabe y quien sabe dónde está el futuro. Es el único que conoce el futuro y el único que nos puede llevar hacia ese futuro deseado de Él. Sensibilidad al espíritu, cortito. Que se fortalezcan equipos pastorales. Y la hermana está subrayando la palabra equipos. Hermanos, la palabra equipo es fundamental para hoy y para mañana. Necesitamos salir de este individualismo que está limitando el desarrollo de la iglesia y abrirnos a trabajar en equipo. Que haya un compromiso para todas las etnias y que estén representadas esas etnias en todas nuestras reuniones. Y la pregunta, y si no pueden financieramente acercarse, hacer lo que sea posible para que le invitemos a participar en estos procesos. Predicar, como en Samaria dice, en todas las ciudades para que las ciudades se llenen de gozo. Y lo conecto con lo que me dijo el pastor en la mañana. Yo quiero que la iglesia esté en la plaza de la ciudad. Quiero salir de las cuatro paredes y que la iglesia sea la iglesia de la ciudad. Qué lindo, ¿eh? Muy bien. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Se sacaron un 10, ¿eh? Veo que estuvieron atentos y bueno, estamos